Buenas tardes, estimada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio de Mateo. Y tristemente estamos llegando al final de Mateo. Tristemente porque han sido años en los que hemos podido predicar este estudio de Mateo y realmente ha sido de gran bendición. Sé que para ustedes también, para mi vida personal. Pero recordemos que Mateo va a mostrar desde el inicio del Evangelio a Jesús como el Rey. Es el propósito de su evangelio, mostrar a Jesús como el Rey. Y desde el principio nos cuenta su milagrosa concepción y el propósito por el que viene aquí a la tierra. A inicios, en Mateo 1:21 dice, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No? Desde el inicio entonces establece el propósito por el cual viene Jesús. Luego inmediatamente nos encontramos a unos sabios de Oriente, no judíos, que vienen a adorarle al Rey. ¿No? Al Rey que ha nacido. Ellos recuerdan que cuando ellos llegan a Judea, ellos preguntan, ¿dónde ha nacido el Rey de los judíos? ¿Dónde está el Rey de los judíos? Y inclusive Herodes justamente siente celos de ello porque ellos mencionan al Rey de los judíos. Entonces Mateo desde el inicio nos muestra a este Rey. Luego Jesús, cuando inicia su ministerio, Mateo nos muestra a uno que predicaba y que anunciaba el reino del Señor con autoridad. Dice que la gente se quedaba maravillada, inclusive después de ese precioso sermón del monte, dice que la gente se quedaba maravillada por todo lo que decía, porque lo decía como si tuviese autoridad y ellos no habían escuchado eso de los escribas y los fariseos. Entonces él tenía autoridad para poder predicar la palabra, para poder hablar acerca de la palabra. Luego Mateo nos muestra que él tiene autoridad sobre las enfermedades, ¿no? Inmediatamente nos muestra Mateo cómo él está sanando enfermos, pero asimismo también nos muestra que él tiene autoridad sobre toda la naturaleza. Él camina sobre el agua, él con su voz para la tempestad de una, y también nos muestra que él tiene autoridad sobre los demonios, ¿no? Recordamos los demonios de los gadarenos. Ellos lo primero que le dicen es, ¿a qué has venido tú, Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿No? Lo reconocen realmente y al mandato de Jesús ellos salen de esos hombres y se van a un hato de cerdos, ¿no? Mostrando que la autoridad que tiene Jesús aún sobre los demonios. Luego ya en sus confrontaciones con los judíos, él muestra que él tiene autoridad sobre el día de reposo, ¿no? Haciéndoles ver que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Mostrando además autoridad sobre el templo mismo, ¿no? Y mostrándonos, por tanto, que él era el Rey y que tenía autoridad sobre todas las cosas. Pero no se queda ahí, sino que Mateo nos muestra también que él tenía autoridad y control sobre el tiempo, sobre el futuro, porque es Dios. Y él les dice claramente a sus discípulos en hasta 4 oportunidades, les dice, yo tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir ahí, me entregarán a los gentiles, ellos se burlarán y me matarán en una cruz, y luego resucitaré. Y todos los hechos se dieron tal y como Jesús lo había predicho. ¿Por qué? Porque era el Rey, porque era Dios mismo. E inclusive él, de una manera sobrenatural, indiscutible, resucita. Él resucita, esa tumba está vacía, porque él es ahora el Rey. Y ahora como Rey, por tanto, va a ver justamente a sus discípulos, ¿no? Lo primero que hace cuando sale y se encuentra con las mujeres, le dice, vayan y díganle a mis hermanos que he resucitado y que nos vamos a encontrar en Galilea. Entonces hay un lugar donde ellos se van a encontrar y el Rey se va a encontrar con ellos. ¿Y el Rey para qué se encontrará con ellos? Obviamente para dar un mandamiento, para dar un mandato. Y justamente Mateo termina su evangelio con esta indicación de parte del Rey. El Rey que ha ascendido a los cielos, el Rey que tiene toda autoridad, que se vio toda autoridad, ahora va a hablar a sus discípulos y por ende a la iglesia misma y nos va a dejar una comisión. Les va a dejar una comisión a ellos y por ende a nosotros también, como toda la Biblia nos lo muestra. Leamos entonces en Mateo 28 del 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Ok, entonces miremos el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, exactamente tal y como las mujeres le dijeron a ellos, ¿no? Jesús ha resucitado y ha dicho que se va a encontrar con ustedes en Galilea. Entonces ellos obedientemente van a Galilea a encontrarse con Jesús. Y ahí lo vieron y lo adoraron. Y esto de por sí ya nos muestra algo muy interesante, que si queremos estar donde Jesús está, tenemos que aprender a obedecer. Si no hay obediencia, no podemos estar donde Jesús quiere que nosotros estemos. No podemos encontrarle si es que no hay obediencia a su palabra. Dice, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que estamos unidos a Él, dice, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por tanto, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si estamos donde Él está, pero vivimos en tinieblas, somos mentirosos. Si estamos viviendo en tinieblas, estamos practicando el pecado, entonces somos mentirosos, dice claramente Juan. Más adelante, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, también dice esto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra es muy clara, ¿no? Si nosotros queremos saber si estamos caminando con él, si estamos en él realmente, debemos andar como él anduvo. Debemos ser obedientes, guardando sus mandamientos. Eso nos muestra que realmente estamos en Él. Nuevamente, el ser obedientes no nos da salvación, pero sí nos muestra dónde estamos realmente. Los discípulos fueron obedientes a Jesús y se encontraron con Él en Galilea. Si nosotros somos obedientes a su palabra, será una manifestación de que nosotros realmente estamos en Cristo Jesús, que estamos donde Él quiere que estemos. Veamos entonces, volvemos a Mateo y dice en el verso 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Nos preguntamos entonces, ¿quiénes dudaron y quiénes lo adoraron? ¿No? Y aquí surge una especulación, ¿no?, acerca de quiénes son los que estaban ahí. Algunos dicen que fueron los 11 solamente, como Mateo da a entender, y otros teólogos piensan que podrían ser no solo los 11, sino aún hasta los 500 que Pablo dice en Corintios que vieron a Jesús resucitado, ¿no? Entonces, sin embargo, Mateo no nos dice más allá que los 11, así que nos enfocamos en los 11. Ahora, de estos 11, ¿quiénes eran los que dudaban? Porque alguien también podría decir, los 11 eran los que adoraban y de repente algunos de los 500 eran los que dudaban. Podría ser, pero enfoquémonos en los 11. Y cuando hablamos de los 11 también podríamos decir entonces, ¿quiénes eran los que dudaban? La Biblia no nos dice quién, Mateo no nos dice quién. Es más, el propio Mateo pudo ser uno de los que dudaban, ¿no? ¿Y qué dudaban? Dudaban, obviamente, recordemos que ellos acababan de entender de que Jesús ha resucitado. Ellos han caminado hacia Galilea, nuevamente se han desplazado de Jerusalén y obviamente están todavía anodados por la historia de que Jesús ha resucitado. Algunos ya lo vieron, otros no, ¿no? Entonces todavía no sabían qué creer. Recordemos que uno de los últimos, Tomás, inclusive, él mismo decía, quería estar seguro. Si bien es cierto, todos decían que él había resucitado, pero él decía, no, hasta que yo no toque la llaga de sus manos, la herida de su costado, yo no voy a creer. ¿Por qué? Porque todavía estaba en shock, ¿no? Y obviamente una noticia así, obviamente a cualquiera impacta, ¿no? Entonces está ahí adorando, pero también hay dudas en sus corazones. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Quién es este Jesús? Es Dios, y Dios, obviamente, al principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Recordemos cuando Dios se presentaba aún en el Antiguo Testamento, producía temor en las personas. Y todos estos sentimientos, como se dice hoy, sentimientos encontrados de los discípulos en esos momentos. Ahora, esto no es extraño porque también nosotros podemos a veces sentir esa dualidad. Estamos adorando, pero a su vez también podemos estar dubitativos en algunas cosas.
¿En qué, por ejemplo? Obviamente cuando todo nos está yendo bien y todo está muy bien en nuestras vidas, obviamente cantamos que el Señor es todopoderoso, que grande es Él, ¿no? Y todo lo demás, y abrimos nuestros labios para cantar con fuerza eso de repente. Pero cuando estamos en situaciones difíciles, por ejemplo, qué difícil de repente se nos hace entender algunas porciones de la Biblia. De repente hay algún ser querido, un hijo que está muy enfermo, de repente prácticamente a punto de morir, producto de un accidente, y entonces nos ponemos a adorarle a Él, cuán grande es Él, pero nuestra mente va a empezar a jugar, pero si Él fuera grande hubiera impedido este accidente, si Él fuera grande lo sacaría de esa cama de hospital, ¿no? Y empiezan las dudas en nuestra mente, porque obviamente somos humanos. O cuando estamos en una situación económica muy mal y de repente estamos adorando que Él es el Todopoderoso, que Él es el proveedor de todo, y de repente, sí, pero si es el proveedor, ¿por qué no me provee? Y empieza a dar vueltas las dudas en nuestra mente, ¿no? Entonces es algo humano, ¿no? Y precisamente Mateo quiere mostrarnos este lado de los discípulos, porque van a ser los que van a ser comisionados para esta gran misión. Y obviamente nos quiere mostrar Mateo que a quien comisionó no fueron hombres perfectos, no fueron hombres superdotados, fueron hombres comunes y corrientes, sujetos inclusive a dudas como lo eran ellos y como lo somos también nosotros. Entonces los discípulos no eran pues hombres superdotados, eran hombres como nosotros. Y esto es lo que quiere hacer mostrar Mateo. A su vez, esta es una evidencia también de la veracidad de Mateo, del libro de Mateo. ¿Por qué? Porque si Mateo quisiera escribir un cuento acerca de Jesús, de un Jesús resucitado, lo que menos pondría es a unos discípulos que están dudando y que van a levantar posteriormente la iglesia, ¿no? Imposible, ¿no? Pondrían, generalmente se ponen a los mejores, o será la imagen de los héroes. Sin embargo, Mateo nos está mostrando lo que realmente eran, ¿no? Personas que estaban adorando, pero a su vez dudando. Y a estos hombres, el rey, que ahora se reúne con ellos, en el verso 18, y dice, Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que Jesús hace es declarar su autoridad sobre todas las cosas. Y este obviamente va a ser el sustento de la gran comisión, de esta tarea que les va a encomendar a sus discípulos. Esta tarea que va a encomendar a hombres justamente dudosos, a hombres falibles, ¿no? Y que solo bajo la autoridad de Jesús, solo la autoridad de aquel que tiene toda potestad, podría hacerse. Si no, no podrían haber hecho la tarea que fueron encomendados a hacer. Ahora, surge esta inquietud, porque Jesús es el Hijo de Dios, y siempre fue el Hijo de Dios. Por tanto, si siempre fue el Hijo de Dios, eternamente Dios, ¿por qué entonces dice ahora que se le da toda autoridad? Como si antes no la hubiese tenido. Porque si era Hijo de Dios, era Dios mismo, y tenía toda autoridad sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué aquí Mateo dice que se le dio toda autoridad? Y vamos a ver cómo en muchos pasajes también nos dan esta idea justamente, ¿no? Romanos, por ejemplo, Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios. Les leo desde el verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice aquí que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Entonces pregunta, esto también en versículo nos lleva a la pregunta, ¿qué quiere decir? Que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección, o sea, Él resucitó y ahí fue declarado Hijo de Dios con poder, y que antes no era Hijo de Dios, o no tenía poder, o ¿qué está pasando acá? ¿No? Pero ya son dos declaraciones, ¿no? Semejantes, entonces algo importante debe estar queriendo decirnos el Señor acerca de este punto. Y otro pasaje vamos a encontrar más adelante en Filipenses capítulo 2 verso 8, ¿no? Describiéndonos a Jesús. Nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual, ¿por qué? Porque fue obediente y murió de esa muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuándo? Después de su muerte en cruz, ¿no? Después de su muerte en cruz, entonces nos dice, la idea de Filipenses es que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que
se hizo hombre y siendo estando en la condición de hombre, se humilló, se humilló, se humilló, se humilló, se humilló, se humilló hasta lo más bajo que podía humillarse, murió en una muerte, hasta la muerte en cruz, y luego de esa muerte en cruz fue exaltado, 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 exaltado hasta lo sumo, hasta donde más no se podría ser exaltado, ¿no? Él fue elevado, entronizado como Señor en los cielos y en la tierra. Pero Pablo nos da la idea que todo esto fue después de la muerte de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 36 dice, Pedro predicando aquí ya en Hechos, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? De nuevo, a ustedes que crucificaron a Jesús, sepan esto, que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, de nuevo nos preguntamos, ¿qué es en la muerte recién que fue hecho Mesías y fue hecho Cristo, el Mesías? Definitivamente algo no está muy bien. Y es que debemos recordar, ¿no es cierto?, que la naturaleza de Jesús es Dios y es hombre, ¿no es cierto? Y aún miremos en Juan capítulo 17, verso 4, cuando Jesús le habla al Padre en esa oración maravillosa, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ok, si pensaste por un momento que todos estos versículos afirman que entonces Jesucristo recién fue Mesías, Hijo de Dios, glorificado recién después de su muerte y antes no, pues este versículo claramente nos dice lo contrario, porque Jesús dice, Señor, glorifícame ahora al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Y esto nos vuelve a la mirada que Jesús siempre fue Dios, Jesús siempre fue el Hijo de Dios, Jesús tuvo todo poder, toda autoridad, por eso es que cuando aún estaba acá en la tierra tenía todas esas atribuciones, tenía toda autoridad sobre los mares, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó aquí? Recordemos que Jesús en el mismo Filipenses nos dice que Jesús, siendo Dios, no estimó como el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y entonces Él se reviste de hombre, ¿no? Entonces Él tiene una nueva naturaleza, el ser hombre. Pero al ser hombre no pierde su naturaleza divina, ¿no? No es que deja de ser Dios y ahora es hombre, no. Sino que de una manera milagrosa que obviamente no vamos a poder entender al 100%, pero Él añade a su naturaleza divina una naturaleza humana que lo va a limitar y por eso Él necesita dormir, necesita descansar, necesita desplazarse como todos, necesita comer, va a sangrar, etcétera, etcétera. Entonces, a su naturaleza divina se le añade la naturaleza humana, es lo que en teología se llama la unión hipostática, ¿no? La unión hipostática, ¿no? La unión de estas dos naturalezas, ¿no? De manera que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Totalmente Dios y totalmente hombre. Esto, ¿por qué es importante? También para poder entender algo en la cruz. Porque Jesús tenía que sustituirnos a nosotros como hombres pecadores y Él tenía que ser hombre para sustituirnos. Él no podía estar en su naturaleza divina para poder sustituirnos. Tenía que ser hombre, totalmente hombre. Y por eso Él tuvo que tomar esa naturaleza humana para poder sustituirnos en la cruz y morir por nuestros pecados. Si no, no podría. Ahora, el hecho de tomar la naturaleza humana ya es en cierta manera humillante para Dios, porque ahora se va a limitar su gloria, ¿no? Porque ahora lo podemos ver, Él era un espíritu resplandeciente en todo el universo como el Padre, pero ahora lo podemos ver, está limitado, ¿no? ¿No es cierto? Está limitado. No es que él esté contenido en un cuerpo humano, no, sino Él es hombre totalmente. Y entonces Él está contenido en esta naturaleza y eso ya es humillante para Dios mismo, pero no solo eso, sino que es humillado por sus agresores y muere inclusive de una manera humillante en cruz. Por eso es que el Señor fue humillado, y cuando fue humillado totalmente, fue justamente a la naturaleza humana de Dios que fue matado, porque obviamente Dios no podía morir, no podían matar a Dios, no podían matar la divinidad, la naturaleza divina de Dios, no, pero sí mataron la naturaleza humana de Jesús, ¿no? De manera que a esta naturaleza humana que sufrió en carne viva todo ello, la cruenta cruz, a este humano, a este Dios humano ahora,
el Padre, ¿qué hace? Lo exalta, primero resucitándole, lo exalta, ascendiendo él a los cielos, y sigue siendo exaltado, sentado a la diestra del Padre con toda autoridad, ¿no? Y dice claramente, como hemos leído en los versículos, que a este se le entrega toda potestad en los cielos y en la tierra, toda autoridad. Entonces, a partir de ese momento, Jesucristo, Dios hombre, está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Con todo poder, con toda autoridad, y es quien va a venir a juzgar aquí a la tierra, ¿no? Por eso también encontramos en otros pasajes, en otras partes de la Biblia, pasajes como en Hebreos 7:26, que nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, exaltado hasta los cielos. O el de Efesios capítulo 4 verso 10, que dice: el que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Toda gloria, toda potestad, toda autoridad le fue concebido. ¿Para qué? Para que todos doblen rodillas delante de él y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ok, entonces como Dios hombre recibe toda potestad, toda autoridad, y eso significa una soberanía ilimitada en todo el universo. Y para darnos una idea de ello, justamente Mateo nos hace ver, eso significa que soberanía sobre la palabra, soberanía sobre el templo, ¿no? En este caso nuestro sería sobre la iglesia misma, soberanía sobre las enfermedades, soberanía sobre la naturaleza, soberanía sobre los demonios, soberanía sobre todo. Sobre todo, Él es totalmente soberano, toda potestad le ha sido dada, ¿no? Y es por eso que la iglesia puede continuar con su misión, ¿no? La misión que tiene la iglesia es ir y predicar el evangelio, y puede continuar, a pesar de que somos hombres falibles con muchos errores. La misión de la iglesia ha continuado, y llevamos más de 2000 años. ¿Por qué? Porque es con la autoridad del Señor Jesús que se va y comparte el evangelio. No es la autoridad de los ancianos, no es la autoridad de los pastores, es la autoridad de Jesús mismo, es la autoridad de Dios misma que llena todos los cielos, con la que Él va a comisionar a estos hombres dubitativos, con fe, que le aman, pero todavía con muchos errores. ¿Ok? ¿Y qué es lo que les comisiona? Y les dice, por tanto, ya que Él tiene toda autoridad ahora, ya que el Dios hombre ahora tiene toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En consecuencia que a Jesús se le ha dado toda autoridad, sus discípulos tienen que ir y hacer discípulos. Y esta es la comisión. Y este es el trabajo nuestro, ir y hacer discípulos. Entonces ahora surge la primera pregunta, ¿no? Que es ser discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquel que es guiado por el maestro. Igual que Jesús lo hizo con los suyos. Y así como el Padre envió a Jesús, Jesús va a enviar ahora a sus discípulos a seguir haciendo más discípulos. Y luego Pablo también escribe después que allá escribe a la iglesia que debemos encargarnos de ¿qué? De levantar a otros que también enseñen a otros, ¿no? Entonces está mostrándonos que esta comisión es dada no solo a los discípulos, sino a toda la iglesia y por todas las generaciones hasta que el Señor venga. Entonces ellos tenían que predicar el mensaje, y aquellos que recibían el mensaje, por tanto, de Jesús, tenían que ser transformados ahora en discípulos de Jesús. Tenían que ser transformados en discípulos de Jesús. Ahora, ¿eso significa que todos los creyentes son discípulos? ¿O hay algunos que son creyentes, pero algunos que son discípulos, ¿no? Pues la respuesta es simple. Todo creyente es discípulo. El que no es discípulo no es creyente. Así de simple. ¿Y por qué lo decimos tan categóricamente? Miren, dice en Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. ¿Cómo es que sabemos que si somos discípulos? Si estamos permaneciendo en su palabra. El cristiano verdadero permanece en la palabra de Dios. Es entonces el cristiano verdadero un discípulo del Señor. El que no es discípulo, el que no permanece en la palabra de Dios, el que hace lo que quiera, aunque se diga ser cristiano, aunque se diga ser, yo creo en Jesús, ya acepté a Jesús, pero yo todavía no soy discípulo. Eso es mentira, eso es falso.
Porque el que no está en el Señor, el que no permanece en su palabra, claramente dice, no es mi discípulo. Y el que no permanece en su palabra no es de él, pues simplemente, como ya lo hemos leído en Primera de Juan, el que anda en la luz es de la luz, el que anda en las tinieblas es de las tinieblas. Así es que no hay cristianos que no son discípulos. Eso es absurdo por concepto. Todos como creyentes estamos llamados a ser discípulos y a ser discipuladores también de otros. Nuestra fe nos lleva a ser, ¿qué? Discípulos. ¿Por qué? Porque obviamente si hemos sido salvados por el Señor, queremos aprender más del Señor y empezamos a leer la Biblia. El Espíritu Santo nos lleva a leer la Biblia, nos lleva a querer aprender más de Él. Y eso es ser un discípulo. La tarea, por tanto, de la iglesia no solo es predicar el Evangelio, sino es hacer discípulos. En otras palabras, llevar a otras personas a ser aprendices de Jesús. A que entiendan que deban aceptar la enseñanza de Jesús como verdadera y a entender que Él tiene toda autoridad y que su palabra justamente tiene toda esa autoridad, es toda esa verdad que ellos necesitan. Por tanto, cuando dice Jesús, id y hacer discípulos, ¿significa que tienen que ser discípulos de los discípulos? No, no es cierto. Sino tienen que ser discípulos de Jesús. Nuestra tarea es hacer discípulos de Jesús, no hacer discípulos nuestros. ¿Y qué significa eso? Significa que no pueden depender de nosotros, no pueden depender de los pastores, no pueden depender de los ancianos, no pueden depender de sus líderes, no, sino que tienen que aprender a depender de Dios. Ok, alguien que recién está empezando a caminar, sí, necesitamos como un bebé de repente instruirle, estos son los pasos, pero vamos a instruirle a que pueda continuar creciendo. Es como un niño en lo natural, en lo pequeño él no sabe cambiarse, pero le vamos a instruyendo, así se amarran los zapatos, así se pone una camisa, así se pone un polo, y empezamos a instruirle y ese niño poco a poco va a empezar ya no a depender de nosotros. Pero en este caso tenemos que hacer depender a las personas de Jesús. Tenemos que hacerles depender a las personas de Jesús. Por eso es que el discipulado no se trata de cursos que tenemos que llevar. No se trata de graduarnos en cursos. Eso no nos hace discípulos. Porque podemos tener mucha teología en nuestras mentes, pero el discípulo es el que hace el aprendiz de aquel que enseña, que es Jesús en este caso. Pues nosotros no enseñamos, nosotros solo somos instrumentos para poder llevar esa enseñanza de Jesús a otras personas. Yo no estoy enseñando en estos momentos, estoy enseñando que lo que Jesús dejó en su palabra en Mateo 28. Por tanto, yo no llevo el mérito ni la gloria, sino el Señor mismo, el Espíritu de Dios que escribió este pasaje. ¿Para qué? Para poder instruir a los suyos, a sus discípulos. Y aquel que permanece en Él, realmente sus discípulos son. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque a veces cuando pretendemos hacer que el discipulado es un curso en el cual avanzamos de repente, curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, ok, ya se acabó, ok, ya me gradué como discípulo, ya, no más, ahí terminó todo. No. O a veces pretendemos que, ok, un discípulo, vas a ser un discípulo tú de este líder, por tanto, ¿qué significa? Le vas a contar todo y este va a estar tras tuyo constantemente. Pues eso podrá funcionar al inicio, pero tenemos que llevar a la dependencia del Señor, a quien el Señor, cuando tenga necesidades, vaya donde el Señor, que aprenda a orar, que aprenda a buscar en su palabra, que aprenda a abrir sus ojos a la maravilla que es nuestro Dios. Eso es discipular a la persona. ¿Por qué? Porque el discipulado nunca se acaba. Porque seguimos siendo discípulos ¿hasta cuándo? Hasta que dejemos este mundo. O si el Señor viene antes. No, pero no dejamos de ser discípulos. Yo soy discípulo del Señor. Tú eres discípulo del Señor. ¿Y cuándo termina? Cuando deje esta vida. O el Señor venga antes. ¿Por qué? Porque cada día voy a aprender. Porque tengo que aprender a ser padre de un niño pequeño, padre de un niño adolescente, padre de un niño ya mayor, profesional, padre de una persona ya casada. Y tengo que ir aprendiendo. Igual si estoy casado con mi esposa, aprender a ser esposo en los momentos difíciles, en los momentos ya más duros, en los momentos de estabilidad, a ser esposo en los momentos de la enfermedad, en los momentos de la inestabilidad. Hermanos, el discipulado no termina hasta que muramos. Somos discípulos del Señor y Dios nos llama a ser discipuladores de otros para poder hacer discípulos de Jesús y enseñarles que esto no termina hasta siempre. Y siempre seguiremos aprendiendo. Siempre seguiremos aprendiendo. Lo peor que podríamos hacer es hacer personas dependientes de uno, que dependan totalmente de uno, que todas las decisiones tienen que depender de uno. No, no todas sus decisiones pueden depender de uno, de nosotros, porque igual seguimos siendo falibles.
Y si bien es cierto, las mismas escrituras pueden llevar a alguien a decir, ok, tengo este problema y no sé cómo resolverlo. Y las mismas escrituras dicen, en la multitud de consejos está la sabiduría, y ahí buscará la sabiduría, pero no es en todas las decisiones que tiene que buscar a otras personas. Tiene que aprender a buscar al Señor, a buscar a su palabra, porque su palabra es muy clara en algunos asuntos, en algunos aspectos, ¿no? Solo por poner un ejemplo, tengo un programa de televisión en la cual hay muchas escenas de fornicación, hay muchas escenas un poco pornográficas, insinuantes, ¿no? Y me pregunto, ¿estará bien ver esta película? Pregunto, ¿tengo que ir donde un líder, un anciano, un pastor para decir, mire, ¿sabe qué? ¿Esta película estará bien para ver? Sí puedo hacerlo si es que obviamente estoy comenzando en el Señor. Pero a medida que voy madurando, debo aprender a discernir que la Biblia me dice, apartaos de toda fornicación, de todo pecado sexual. Y si están mis ojos llenándose de fornicación, están llenándose de lujuria, están llenándose de pornografía, pues definitivamente ese programa no es para mí. No es para mí, no me edifica para nada y tengo que desecharlo. Y a veces eso no necesito estar yendo con otra persona. Solamente el Señor puede hacerme ver, si es que estoy en su palabra, obviamente. Si es que estoy leyendo constantemente y meditando su palabra. Por tanto, el mandato de Dios es que ir a ser discípulos. Ser discipuladores de otros. ¿Y quién? ¿Los líderes, los ancianos? No, todos estamos llamados. Por eso te pregunto hoy, ¿a quién tú estás discipulando? ¿A quién tú estás enseñando? Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que discipular a nuestros hijos, tenemos que discipular a nuestra familia. Tenemos que discipular en la iglesia misma, ¿no? El mandato de Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, como tienen algunos por costumbre. ¿Para qué? Para que cuando estemos ahí reunidos nos animemos unos a otros, nos estimulemos a las buenas obras, al amor. Entonces tenemos un mandato de estar discipulándonos aún entre nosotros, enseñándonos aún entre nosotros. Y de hacer discípulos. Ok, entonces yo voy y le comparto el evangelio, y todo parte obviamente de compartirle el evangelio a otra persona, y le comparto del evangelio, de las buenas nuevas del Señor, y esta persona dice, ok, sí, quiero seguir a Jesús. Ok, siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que fui, porque el mandato justamente consiste en esto, en ir, ¿no? No solo de una manera pasiva, mientras yo estoy yendo, mientras estoy estudiando, voy a compartir el evangelio, mientras estoy trabajando, voy a compartir el evangelio, sino también de una manera organizada, intencional, ir a compartir el evangelio. Una vez que esa persona me acepta, no es que se queda ahí, yo lo dejo ahí, listo, ya estoy alegre. No, siguiente paso es que tengo que hacer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo paso es, tengo que llevarlos al bautismo. O sea, tengo que llevarlos ¿a dónde? A la iglesia. Tengo que llevarlos a la iglesia porque ahí es donde va a ser bautizado. Recuerden que el bautismo, ¿qué es? Es una declaración pública ante todos los testigos de mi iglesia local de que sí realmente yo estoy comprometiendo mi vida a Cristo. De que me estoy comprometiendo en qué? En morir como Cristo mi vieja vida y luego resucitar a una nueva vida, ¿no? Y eso justamente nos hace ver el bautismo, ¿no? Cuando en el bautismo somos sumergidos, morimos, no respiramos por un momento, ¿no? Es el símbolo de que estamos muriendo a nuestros pecados. Somos sepultados, ¿no? en el agua, bajo el agua, para después ser resucitados con Cristo. Obviamente, no estoy diciendo que en el bautismo encontramos el perdón de pecados y la salvación y todo ello. No, eso solo es a través de Cristo. Pero sí es un paso de obediencia después de que hemos conocido al Señor. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de eso, me olvidaba, dice hacer discípulos a todas las naciones. Obviamente, recordemos que aún a los discípulos les dijo, id primero que a Jerusalén, a Samaria y luego a todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque obviamente los primeros que vamos a tratar de discipular, ¿a quiénes son? A los de nuestra casa. Lo segundo, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestro entorno laboral, nuestro entorno donde estudiamos, donde nos desenvolvemos, y luego empezar a salir hacia otras personas, ¿no? Entonces, de la misma manera, este es el mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No significa necesariamente que yo tengo que ir a otro país, pero sí tengo que estirar y alcanzar hacia afuera. No solo quedarme en el ámbito local, no solo quedarme en mi casa, ya evangelicé, ya cumplí la misión. No. Tengo que abrir un poco más, luego a mi barrio, donde trabajo, donde estudio, y luego mucho más, ya personas de repente extrañas inclusive, ¿no? Es algo intencional, como decía. Ok, entonces, ¿cómo se hacen estos discípulos? Porque si dices que es algo continuo, que es algo constante, ¿cómo se hacen estos discípulos? La misma palabra nos lo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado. ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñándoles todas las cosas que Jesús ha mandado. Y esto es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos discípulos? No de nuestros pensamientos, no de lo que nosotros pensamos, de lo que suponemos, sino de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que debemos enseñar que la doctrina de Cristo, por qué murió, por qué tuvo que ser hombre, tenemos que enseñarle la palabra de Dios, ¿no? No nuestras fantasías, no nuestras ideas. Y los testimonios a veces son bonitos y valederos, pero nuestros testimonios no van a cambiar a la gente. La misma Biblia dice que la gente va a cambiar por el poder de la palabra misma de Dios. El Espíritu Santo va a transformar las mentes, los corazones de las personas a través de la palabra de Dios. Por eso es que inclusive en el púlpito, en las iglesias, se debe predicar que la palabra de Dios, no mi pensamiento, no mi idea, no lo que yo creo, no, sino la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que irá obrando en los corazones y en las vidas de las personas. Irá transformando sus vidas a través del poder de la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que hacer que discípulos enseñándoles lo que el Señor nos ha enseñado, enseñándoles toda la palabra, enseñándoles todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios dice acerca de todas las cosas y en las que el Señor no nos instruye más, también igual, guardar silencio porque ya no sabemos más acerca de eso. Lo que nos ha sido revelado es, ¿ok? Enseñar. Y lo que el Señor no ha querido revelar, entonces ahí se queda en secreto hasta que el Señor venga, ¿no? Como muchas cosas hay. Entonces debemos enseñar que todo lo que el Señor nos ha mandado. Aún para aconsejar, tenemos que aconsejar lo que el Señor nos está diciendo, lo que la Biblia nos está diciendo, no nuestros pareceres, sino lo que la Biblia nos está diciendo. Y dice, y ante esta tarea tan monumental, ante esta tarea tan desafiante, hacer discípulos, ¿no? Se pueden imaginar yo, un ser imperfecto, ¿cómo puedo hacer discípulos? ¿Se imagina lo que se preguntarían los mismos discípulos de Jesús? Señor, nosotros somos imperfectos, te hemos fallado, ni te hemos creído, y tú nos encargas hacer discípulos a otros, enseñándoles lo que tú nos has enseñado. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible esto? Y Jesús por eso ya les había dicho, porque toda autoridad le había sido dado al Señor. Y por eso es que podemos nosotros ir y compartir el Evangelio, porque además el Señor nos hace otra promesa. Ahí en Mateo 28, verso 20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Jesús es estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque esta tarea es ardua, esta tarea no es fácil. Ir a compartir el Evangelio a personas que rechazan el Evangelio, a personas, como dice la Biblia, cadáveres, ¿no? Están muertos en sus delitos y pecados. Y hablarles de la palabra solo es por el poder de la palabra del Señor. Solo por el poder de su palabra y creyendo en lo que Dios puede hacer. Y por eso es que tú y yo estamos aquí, porque alguien nos compartió la palabra. Yo no sé qué es lo que tú hacías antes, pero seguramente no vivíamos nada bien fuera del Señor. Pero el Señor, no porque el que nos compartió nos convenció, no porque nos compartió tuvo una bonita anécdota, no, sino fue Dios usando a esa persona y su palabra para ir transformando nuestros corazones, nuestras mentes. Y ahora caminamos en la luz. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios estuvo con aquellas personas que nos compartieron el Evangelio y que nos llevaron a Él. Y cuando tú sigas compartiendo el Evangelio a otros, Dios seguirá estando contigo. No temas compartir el Evangelio. A veces decimos, no, yo tengo miedo, yo no sé qué decir, no sé qué hablar. Pues esta comisión les estaba dando a estos discípulos que no conocían muchas cosas, que recién estaban aprendiendo, pero que iban a recibir del poder del Espíritu Santo, y una vez que recibieron el poder del Espíritu Santo, ellos comenzaron a compartir el Evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Si eres creyente, definitivamente sí, porque el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación, es el adelanto de nuestra salvación realmente. Si realmente eres salvo, tienes al Espíritu Santo, y si tienes al Espíritu Santo, tienes para poder ir a compartir el Evangelio, tienes para poder ir a hacer discípulos a otros. ¿Por qué? Porque toda potestad le ha sido dada a Jesús y Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las personas que quieran creer en Jesús. Vayamos y compartamos el Evangelio a toda criatura, haciéndoles discípulos, enseñándoles a obedecer lo que Jesús les ha enseñado. Y si tú enseñas en una iglesia de hogar, enseñas en una iglesia, predicas la palabra de Dios, no te olvides de esto. Lo que tienes que enseñar es la palabra de Dios. Tienes que enseñarles a las personas que la palabra de Dios, lo que el Señor ha dicho que tenemos que hacer.
el Señor bendiga grandemente esta obra que nos ha encomendado. Esta obra que el Señor nos ha encomendado y que hasta el momento, después de más de 2000 años, sigue esa obra en pie. Porque las puertas del Hades no van a destruir aún esta obra. El Señor es la obra del Señor con toda la autoridad que el Señor ha recibido y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato del Rey y si somos sus hijos, somos sus siervos, la cumpliremos. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video. ¿Para qué? Para seguir compartiendo la palabra de Dios y así de esta manera también hacer discípulos a otros. Amén.